Gracias, Señor. Padre, sea tu Santo Espíritu y sea tu guía y tu bendición sobre todos aquellos a quienes les aproveche tu palabra porque la oyen con fe. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bendito. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe? Estando aquí, podríamos decir que ya no hace falta más ninguna predicación, porque ya el Señor se ha manifestado y Él habla en cada alabanza. A mí me gusta estar en la adoración, no sé si a usted que está tal vez ahí en su casa o en su lugar, escuchando, a veces en el silencio de la noche la gente pone, alguien me dijo, yo en la noche escucho los videos, y veo los videos, escucho por lo menos si trata de dormirse, por lo menos con mi voz se va a dormir, con la de los demás aquí lo dudo, pero con la mía sí se va a dormir, aunque sea para algo que sirva el pastor. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, quiero ir rápido y compartir algo, ¿no? En este tiempo. Siempre le digo, Señor, ¿cuál será tu voluntad? ¿Y qué es lo que tú quieres? Hablarle a tu pueblo en este tiempo. Un tiempo en que hay mucho conocimiento, pero mucho. Tal vez usted se sienta impactado por la tecnología, pero mire, nosotros estamos a 20 años de la tecnología que hoy existe en el mundo y tal vez a más años ya existe mucha tecnología, pero mucha, y mucho conocimiento, por supuesto reservado para algunos y limitado para otros. Y bueno, y así estamos, como decir, bueno, pero con todo lo que hay ya tendríamos que estar un poco mejor, ¿no? Los medios rápidos como este o muchos otros, durante 20, 30 años, las emisoras de radio, canales de televisión expandieron el Evangelio en abundancia y en diversidad a través de revistas, diarios, libros que se escribieron, video cassette o lo que sea, CD, ya creo que no existen más, pero se divulgó de múltiples formas y bueno, y así estamos, como que podemos decir, para mí, hace 30 o 40 años, la iglesia crecía en múltiples formas, no solo en cantidad, sino en calidad, cosa que hoy está como para cuestionarla, habiendo tanto. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que pasa con la propia persona individual? A veces que yo me junto con algunos pocos, muy pocos, porque soy una persona de hacer pocos sociales, y no voy a eventos que tal vez me requieran esfuerzo, tiempo, y es mejor estar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces ahí se da cuenta uno cuando está en esas reuniones, que hay un cierto desconformismo, decir, bueno, yo hice tanto, pero no tuve los resultados. Bueno, el mundo está así un poquito ahora. Quiero ir rápidamente y que el Señor nos ayude para poder hacerlo en breve. En el libro de Jeremías, era uno de los profetas, algunos le decían el profeta llorón, otros, mire, para mí eres un siervo y un profeta. Otros calificativos como que están de más, pero cada uno opina como quiere y la verdad la sabe Dios. En el capítulo 2 de Jeremías 2, ...13... porque 2 males ha hecho mi pueblo.
me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Bueno, yo creo que el pueblo ha hecho mucho más que dos males, ¿no? Pero dos relevantes males, dos importantes males. Dejar al Abba. Abba significa, usted lo debe haber escuchado en alabanzas y en nombres de Dios, en algunos estudios, Abba Padre, Abba. El Abba es fuente de vida. Fuente de vida, la traducción del hebreo, fuente de vida. Y dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. O sea que en otra forma podríamos decir que teóricamente una cisterna era un pozo de agua en el cual el agua tendría que subir. Sencillamente esas son cisternas que están secas. Ya no sube agua, no hay agua, están secas. Sin embargo, dice, bueno, es como la necedad, ¿no? Terrible, dejar lo bueno para tomar lo malo, dejar lo vivo para seguir lo muerto, dejar lo excelente para la mediocridad. Dos males, y dos males que son terribles, porque una persona podría decir, bueno, yo dejo a una persona buena. Mira, algo que alguna vez me impactó, ¿no? Es con alguien que yo, las pocas veces que la vi a esa persona, la vi con una persona bastante agradable, dentro de los normales, podemos decir, de lo que está bien. No, ahora algunas personas dicen normalito, no sé por qué, pero no, esta era una persona bien. Y bueno, la pareja era muy celosa y un día se terminó eso. Y en el conflicto terminó en un divorcio. Y bueno, y hasta ahí uno puede decir, bueno, algo no andaba y sencillamente se rompió, ¿no? Y se podría haber decir, bueno, lo dejó en este caso lo dejó al marido y se acabó. Y bueno, eso ya era como posiblemente un error o un acierto, no lo sé, en este caso. Pero lo impactante fue que después se volvió a casar, pero se casó con una persona de su mismo sexo. Entonces uno dice, bueno, es un doble error, ¿no? Cambiar algo que podría funcionar, a lo mejor a duras penas, con algo que ya está garantizado que no va a funcionar. Y usted dirá, bueno, ¿por qué usted está tan seguro que no va a funcionar? Porque no se arma un equipo, perdón, no se arma un equipo con esa fórmula. El diseño era el de Dios, es el único diseño. Era la fuente a partir de allí surge que pueda multiplicarse y extenderse el Edén, ensancharse, henchite la tierra. No hay otra forma. Claro, se está buscando a través de la ciencia y como dicen, bueno, que a usted se siente un robot biológico, como dicen. Yo creo que el término es coincidente con la obsolescencia programada. Ahí es lo único donde armonizan esos dos términos. Porque es como decir, bueno, queremos que algo cumpla su ciclo y se termine. Se termine. Y ustedes son no más que una máquina, nada más que en vez de una máquina que se alimenta como las demás máquinas, energía eléctrica o alguna otra, son diferentes, son biológicos. Extraño es que
¿Para qué? Porque Dios no nos hizo para que llegásemos a ser obsoletos, sino para que fuésemos eternos, como Él, hijos de Dios. Viviráis para siempre, viviráis para siempre. El que creyere, vivirá para siempre. El que cree en mí, dijo Jesús, vivirá para siempre. Pero ¿qué pasó? Que dejaron la fuente, o se dejó la fuente de inspiración, y cada persona como que de alguna manera vive un poquito de la unción prestada, podemos decir, toma del otro y no tiene genuinidad. Le voy a hacer un paréntesis para ver si sirve como relación o como referencia. Si usted no tiene una línea directa, una comunicación y no está en la fuente de vida, empieza a depender de mucho. Vio que el mundo se ha hecho dependiente de todo. Todo lo que sucede en un lugar repercute en el otro, porque se ha globalizado durante 50 años o más. Entonces, todos dependen los unos de los otros, es todo un efecto dominó. No sé si sabe cómo era el efecto dominó, que se cae una pieza del dominó, golpea a la otra y esa a la otra y a la otra, y hasta que así se caen todas, terminan todas en el piso. Bueno, una de las cosas es que, por ejemplo, en el tiempo ya pasado, en que se detuvo el mundo comercial, podemos decir, o relativamente comercial, creo que el comercio siguió, el mundo social se detuvo, las empresas entraron en crisis, y todas las empresas entraron en crisis, porque no podían producir y además tampoco podían vender, pero mayormente porque no podían producir, porque no tenían materia prima, especialmente las de alta tecnología, y las empresas en la industria automotriz hoy está en una grave crisis porque hubo una empresa que no dependió de nada. Empezaron de cero y dijeron vamos a hacerlo todo nosotros, todo. Y esa empresa hoy tiene en jaque a las potencias automotrices norteamericanas, japonesas y alemanas. ¿Por qué? Porque las demás se tuvieron que detener y esta no se detuvo. Siguió, porque no dependía de los otros. ¿Estás dependiendo tú del otro o tienes tu fuente, la fuente de vida? ¿Tienes tu estanquecito propio ahí, una cisterna que ya tiene grietas? Porque el ser humano ha generado tantas cosas que son erróneas. En el norte del hemisferio, las personas no pudieron ser tan engañadas, así que hay que generar cómo destruirlas. Y en el sur del hemisferio, en el hemisferio sur, a través del engaño, y no estoy diciendo que seamos más ignorantes, sino que somos más crédulos, creemos las mentiras más fáciles. Las demás personas someten a evaluación. Entonces, cuando ya no pueden culturalmente o convencerlos de alguna manera, bueno, la guerra es una herramienta. Así que en este tiempo, ¿qué es lo que el hombre está viviendo? Que cambió justamente porque se inclinó hacia todo lo que es anti Dios, lo que no promueve la fe y lo que no incentiva desde la propia esencia natural. Hoy nosotros estamos equivocados o equivocándonos a pesar de que hay muchas instituciones religiosas, muchas. Esas instituciones para diferentes colores, formas, todo lo que quiera. Pero hay una cierta o una relativa decadencia, no hay resultados. ¿Por qué no hay resultados? Porque no es la misma fe, porque en vez de convencer y de llevar la luz, las tinieblas entraron. Dice que la luz en las tinieblas resplandece,
Mas dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron. Y hoy es terrible cómo ha avanzado el mundo de la maldad. Y no hace falta que uno lo detalle tanto, porque la gente misma, todo el mundo puede darse cuenta. Porque dos males, dejaron a Dios, Dios dice, me dejaron a mí, que es fuente de agua viva, y cavaron cisternas que no retenían nada, que no eran más que una gran mentira, una olímpica y terrible mentira. Todo el sistema del mundo está cifrado en mentiras. Por eso nunca va a poder haber una realmente IA real. La IA depende de esencia, de inteligencia real, no de conocimiento, no de lectura. Una cosa es el que lee los libros, los informes, los párrafos, los resúmenes, y otro es el que los escribe. El que los escribe, el que tiene el tintero, el que puede diseñar, esa mano que no se puede borrar, esa mano que un antiguo rey allá por Babilonia vio que escribía y que está escribiendo en este tiempo también. Dos males. Ahora, mire, usted dirá, bueno, pero uno de los males es no ahora para poder determinar qué es lo que no está bien. Es que estamos aprobando lo que está mal y diciendo, bueno, parece que no está tan mal. Está más o menos. Es la tibieza. Esa tibieza que Apocalipsis condena enérgicamente. Dice, por cuanto fuiste tibio, yo te vomitaré. Estabas adentro, pero ¿saben? Para algo que usted lo vomita es porque está adentro. Pero se descompuso y afuera. No está hablando de algo que está afuera, no está hablando de los gentiles, se está hablando específicamente de lo que estaba adentro, pero se descompuso, se pudrió de alguna manera. Y Dios dijo, afuera, la tibieza no va. Pero este hombre, Jeremías, era un hombre que hablaba claro, no es que le haya sido fácil, porque en el capítulo 26, yo no lo voy a tocar, pero el 26, creo que en el verso 8 más o menos dice que los sacerdotes y los profetas quisieron matarlo. Porque estaba hablándoles clarito, como ahora. Decir, miren, ustedes muchachos, a ustedes no les está yendo bien y les va a ir peor. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios, la fuente de vida, y se volcaron a su propio sustento. Creyeron en su cripto, que no es Cristo. Creyeron en sus acciones, en sus bonos, en sus títulos, en sus depósitos bancarios y sus propios recursos, que nunca valieron mucho, pero cada vez van a ir valiendo menos, porque va a seguir teniendo peso lo que Dios dice. Mire lo que dentro de lo que Dios le dijo a Jeremías. En el 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, sobre naciones y sobre reinos. A Jeremías le dijo eso. Bueno, pero a mí no me lo está diciendo. Bueno, pero yo te estoy dando los mensajes del reino. Mira que yo te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Y hay una comita ahí, dice, para edificar y para plantar. Es que usted no puede ni plantar ni edificar nada sobre las ruinas de lo otro. Hay que arrancarlo, hay que sacarlo, hay que barrer todo lo que está, sobre lo que ya estaba malo, no sirve. Es como cuando alguna persona quiere mejorar la vista, y mucha gente lo hace, ¿no? Una casa que está muy, muy arruinada la quiere arreglar con pintura. Bueno, hay personas que quieren arruinar arreglar su estética con pinturas, ¿vio? Usted lo sabe, se gasta mucho en eso, pero lo natural es siempre lo mejor, ¿no? Algo que su estética propia ya lo genera desde adentro y no necesita recursos externos. Usted necesita recursos externos,
algunos accesorios como para adornar y caerle bien al otro. Bueno, Jeremías no usaba nada de eso. Nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios ya le estaba diciendo, mira, yo te he puesto, ya como decir, por sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir los conceptos, los criterios y todas aquellas cosas que no son verdad. Todo lo que no es verdad no es justo, no es justo, porque es mentira. Para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Yo sé que en este tiempo hay muchos consiervos que están tratando de parecerse lo más posible a la gran sociedad. Sin embargo, eso sí tiene una obsolescencia programada. Caerá. ¿Por qué? Porque no está edificado sobre la roca y sobre la verdad. Son otros los propósitos y otros los intereses. No son las almas, no es el pueblo de Dios. Y a este hombre Dios le dijo, yo te he puesto, mirá que te he puesto, pero ahí nomás le dice, bueno, te estoy dando mucha autoridad, pero a la vez, hermano, Dios te está dando mucha autoridad. Pero hay que asumir la responsabilidad. En el 1.17 dice, tú, para que si alguno dice como yo, mire, cuando yo estaba estudiando teología hace muchos años, ya hace como 30, el profesor o los profesores diversos hacían una pregunta y entonces decía, a ver usted, den una respuesta. Y la mayoría, eran siervos o pastores. Entonces todos miraban para atrás, porque decía, como usted decía, bueno, le está preguntando al otro de atrás, y el otro se daba vuelta mirando para atrás también. Pero yo estaba en la última fila y no tenía para dónde mirar para atrás, ya no había más para atrás. Bueno, siempre Dios tuvo misericordia, ¿no? Tú, esto no es que es para, no, te está diciendo a ti, no hay otra. Tú, sí, pues ciña tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande. No temas delante de ellos. Hoy como hay un poquito de temor. Ay, pastor, si usted me dice, yo voy a tener que irme de la iglesia y que se vaya, hermano. Porque te va a podrir todo. Ay, había un viejo refrán que decían, yo no estoy de acuerdo con la vieja cultura aquí, pero bueno, así el que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llame. Creo que se refería a los perros, pero bueno. Porque el perrito siempre vuelve, ¿vio? No importa. No se refería. Usted sabe. Y tampoco era tan así como se decía. Todo cuanto te mande no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como una ciudad fortificada, columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti. Si le está diciendo, mira, todo contra ti. Así de claro. Dice, te doy todo el poder, pero van a venir todos contra ti. Desde el primero hasta el último. Van a venir. Cada vez que vos hables la verdad y vas a tener oposición. Siempre hubo oposición. Pero como dice que es acción y reacción. La fórmula de la física. 3 vienen en contra. Bueno, la mano de Dios tan poderosa que puede sumar 3, 3.000 o 300.000. O 3 millones o 300 millones, lo que sea. Él le dijo, yo te mando que tú les hables todo. Después lo otro déjamelo a mí. Pero si no le hablas todo, yo te hago quebrantar delante de ellos. No se sabe realmente de qué murió Jeremías. Algunos dicen que fue lapidado. Yo no estuve ahí. 600 años, 650 años antes de Cristo.
pelearán, pero no te vencerán. Escúchame. No le digas al otro, dile, van a pelear, pero no me van a vencer. Van a intentar, pero no van a poder, porque Dios está conmigo. ¿Sabe por qué? Porque acá dice, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Tiene miedo del mundo de decir la verdad? Mire, aunque usted no crea, el mundo está ávido de escuchar la verdad. La verdad. Está abriendo los ojos y el mundo está diciendo mucho más verdades que las iglesias. Aún los altos mandos en la política están hablando mucho de la verdad y tomando mucho de la Biblia. Mientras tratan de desacreditar la Biblia y usted como que está tratando de buscar otros recursos para llevar el Evangelio, mire, no hay mejor que la misma palabra de Dios. Quiero llevarte a un texto más, porque no quiero extenderme demasiado. 2, en el Salmo 65, quiero llevarte a esto, para que sepas los beneficios de cuando tú haces lo que tienes que hacer. Porque ya Dios te ha puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Quiere decir entonces que hay naciones y reinos? Claro que hay reinos. No, nosotros tenemos acá un sistema político democrático. Hay reinos, hay autoridades, hay potestades. Nada, los hombres que usted ve no son más que una imagen. Las autoridades son otras. Los que mandan son otros. Los que deciden son otros. Es más, si usted está mirando mucho los noticieros, les recomiendo que no se contamine con eso, porque la mayoría es mentira. Bienaventurado, dice en el 65:4, el que tú escogieres y atrajeres a ti. Dios te está trayendo, Dios te está escogiendo, escogido. Muchos llamados, dice, pocos escogidos. Hay muchos llamados. Los eventuales, los que están de evento en evento, en grandes cosas, pero nunca con un compromiso real. Los llamados son muchos, escogidos son pocos. ¿De cuáles sos vos? ¿De cuál? De los escogidos, porque el poder sobre los reinos, sobre las naciones y sobre todos es para los escogidos. Te leo el 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Esperanza de todos los términos de la tierra, con cosas tremendas. Mire, había acá hace muchos años, empezaron a ver, había siempre almacenes aquí en la ciudad, negocios, multirrubro, pero después empezaron a ver los supermercados. Eran mercados pero más grandes, almacenes más grandes, ya también multirrubros, y luego empezaron a ver los hiper, los super, los hiper, y ya grandes centros comerciales, archi, mega. Pero si usted quiere más que super, más que archi, más que mega, más que hiper, es algo tremendo. Y dice Dios que Él va a hacer algo tremendo. Con tremendas cosas nos responderá en tu justicia. En la justicia de Dios, con tremendas cosas. O sea que si usted me dice, ¿y qué será? Y son cosas tremendas, no sé. Dios hará cosas tremendas en este tiempo. Y los sabios serán avergonzados. Los que dicen que las saben todas, no van a saber. Y quiero leerte un solo texto más. En el mismo capítulo. Tú coronas, en el 11, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Hay un texto que habla del año agradable del Señor. Los años, estos son tiempos malos y parece que cada vez van a ir siendo peores. Para los que conspiran contra los escogidos van a ser peores.
Porque dice, pelearán, pero no te van a vencer porque yo estoy contigo. Él está diciendo, ¿sabe qué es eso? Una promesa. Una promesa. Y usted puede decir, bueno, bueno, ¿y qué tengo ahora para...? Jeremías tenía una promesa. Y la promesa de que Dios iba a estar con él. Y acá es otra promesa. Cosas tremendas, con cosas tremendas. Eso es una promesa. Esperanza de todos los términos de la tierra. Hay otro salmo que dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, todos los términos. Nosotros aquí estamos en los confines de la tierra, los finales de la tierra. El polo sur, lo más próximo a la Antártida. Cosas tremendas. Es una promesa. Aférrese y agárrese a las promesas. Antes le dije un texto que dice el Señor, y todo lo que le pidieres a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Y sabe qué es eso? Es una promesa. Ya había un viejo y loco pastor que decía, el que tiene una promesa lo tiene todo. Si tenés una promesa de Dios. Una promesa de Dios. Porque veo que a veces la gente se promete muchas cosas, pero no cumple ninguna. Bueno, es mejor no esperar ninguna, a lo mejor puede que algo. Pero las promesas de Dios, Dios sí las cumple. Y Él dice, mire, cuando dice, tú coronas el año con tus bienes. Mire, si hay algo que está bien en el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos en Occidente, es determinar algo. Y creo que es el único calendario que lo determina y lo marca. Es que existe el antes y el después. 30 de la era cristiana, 100 de la era cristiana, 600 de la era cristiana y antes de Cristo es Jeremías 650 antes de Cristo, David 1000 antes de Cristo. Y si usted va a llegar a Job, va a llegar a 4000 antes de Cristo. Es que la cruz marca un antes y un después. Que sin Cristo vas a ir alejándote y vas a ir siendo menos. Aunque vayas sumando más, va a ser menos. Menos. Es más, pero es menos. Es más, pero es menos. Porque es antes. Todo cambió cuando Jesús llegó, decía esa alabanza. A partir de ahí, a partir de la cruz, ese es el año agradable, el año perfecto, el año de las buenas nuevas. ¿En qué tiempo está usted? ¿Usted está en las cisternas rotas, secas? ¿O en la fuente de agua viva? Porque para eso hay promesas. Tome las promesas. Crea esas promesas. Y no le crea a nadie más. Ni me crea a mí, si no quiere. Pero crea lo que está escrito. Crea lo que está escrito. Porque en Él está sustentada mi alma y todos mis días decir, Señor, usted, a veces camino yo el día domingo y digo, bueno, hoy yo tengo que estar apartado porque guardo ese tiempo para el Señor, pero si yo guardo también el lunes, el martes y todos los días de la semana, apartado. ¿Está usted apartado para Dios? Porque Jeremías era un hombre poderoso, porque si todos contra él y no pudieron, por ahí hay un texto que creo que dice sacerdotes y profetas y el pueblo, o sea que los profetas también estaban en contra. Así que si usted piensa que yo estoy buscando de tener una similitud con otros profetas o con otros siervos, le digo que no. Yo me apego a lo que está escrito en la Biblia, porque eso es lo que Dios dejó para nosotros y su presencia. Su presencia, dice, mi presencia irá contigo, le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo. Aunque los demás no entiendan tu oratoria, pero es verdadera, o te estás pareciendo tanto al mundo, porque una vez
que yo íbamos siempre por una ruta, una avenida que si usted la busca en el Google Maps le va a aparecer la ruta 40. La ruta 40 y la ruta 7, nosotros tomábamos la ruta 7, es una ruta que va a Buenos Aires, hacia el este. Y pasábamos un río medio seco, pero un río al fin, y pasábamos por un lugar que había un olor, era una procesadora de fertilizantes, y a unas 2 kilómetros, 1 kilómetro antes, 1 kilómetro, hablando de 1000 metros, 10 cuadras, había un olor insoportable. Y subíamos los vidrios, pero igual se entraba ese olor terrible. Y cuando pasábamos frente al lugar, ¿sabe qué había ahí? Habían casas en el propio lugar y gente caminando. Y yo decía, pero ¿cómo si acá no se puede respirar? Y los que iban conmigo me decían, están acostumbrados. Ya no sienten el mal olor. Te estás acostumbrando a la sequedad del mundo, al olor podrido del mundo, de una vida sin Dios, no en la fuente de vida, porque fuente de vida habla de vida, no de muerte. Escúchame, viste todo lo que mencione muerte, 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 hay que ver de dónde viene, investígalo. No me pidas que yo te lo diga, está ahí. Solo tienes que abrir los ojos. Te acostumbraste a todo lo demás y todo es lo mismo. No todo es lo mismo. No es lo mismo con Dios que sin Dios. No es lo mismo las cisternas rotas que la fuente de agua viva. Que Dios les continúe bendiciendo.